Bueno, platicando sobre formas equivocadas de hablar. El terrible poder de las palabras que pronunciamos acerca de nosotros mismos con frecuencia son como el boomerang, es lo que vimos, ¿no? Esta persona lo lanza con mucha fuerza y regresa nuevamente al lugar donde se desprendió. Entonces, que regresan volando para golpear al mismo que lo pronunció, la lanzó. Entonces vamos a aprender algo sobre esto. Y vamos a Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. En estos dos versículos vamos a aprender sobre la advertencia sobre nuestras palabras. Aquí es muy importante, antes de que nosotros podamos decir una palabra, esta palabra que voy a decir, ¿edifica mi vida? ¿Edifica la persona que me va a escuchar? ¿O no me edifica, ni tampoco va a edificar a las personas donde yo los voy a decir? Dice nuestro Señor Jesucristo: pero yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si nos damos cuenta, nosotros continuamente hablamos palabras ociosas. Esas palabras ociosas hablan de que nosotros hablamos de una manera muy ligera. Y continuamente lo hacemos, porque no lo pensamos y lo hacemos. Estamos tan adheridos a estas palabras que con facilidad se nos salen de la boca. O nada más yo soy. Entonces son palabras que nos destruyen a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Y estas palabras, de tanto que las decimos y sin pensarlas, muchas veces podemos perder el mismo significado de lo que nosotros estamos diciendo. Y en otras, en el sentido o la dirección donde nosotros queremos llevar la plática. Cuando una persona hace un comentario negativo, y todos nosotros hemos hecho comentarios negativos, pero el problema está cuando nosotros hacemos comentarios negativos de nosotros mismos o de nosotras mismas, en las mujeres. ¿Y cuánto de nosotros añadimos y decimos: es que no te lo dije en serio? Es que tú no sabes de bromas. Ahora, el hecho de quien hace un comentario negativo, si yo hago un comentario negativo, yo tengo que cancelarlo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no lo cancelo, ese comentario o palabra negativa que yo he dicho no reduce el efecto que va a provocar lo que yo dije. En Proverbios 6, versículo 2, dice: ¿te has enredado con tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca? Dice: ¿te has enredado con tus palabras? Y hay veces que nosotros somos muy platicadores. Yo soy uno de ellos, soy muy platicador. Y muchas veces dentro de la plática, de que somos muy platicadores, podemos decir palabras que no
no hubiéramos dicho y decir, ay, ¿por qué la dije? ¿Por qué me expresé de esta manera? Entonces, yo quedo atrapado con los dichos de mi boca. Entonces, la gente, ¿cómo queda? Atrapada con los dichos de su boca. Es lo que estábamos viendo en el boomerang. Esta persona lanza el boomerang y vemos que van dando vueltas y regresa al lugar. Necesitamos recordar que Dios toma nuestras palabras muy en serio, aunque nosotros no lo hagamos. Pero en Génesis 27, y esto nos tiene que llevar a una profunda reflexión. En Génesis 27, versículos 12 y 13, aquí vemos la esposa de Isaac. Pero esta expresión que dice Rebeca es una maldición autoimpuesta. Y dice el versículo 12, quizás me palpe mi padre y me tenga por un farsante. ¿Quién lo dice? Jacob. Jacob. ¿Por qué? Porque se han de acordar que Esaú llega a la cocina y ve el plato de lentejas y traía mucha hambre, y él, por el hambre, hace a un lado, desiste de su primogenitura, y Jacob, pues si tú me das la primogenitura, pues yo te doy de comer. Entonces Esaú abandona la primogenitura, y esas palabras, la bendición que le correspondía a Esaú, vino a Jacob. Pero acuérdense ustedes que Esaú era un hombre muy velludo. Pero Isaac era un hombre ya de mucha edad y no veía. Entonces, pues su esposa Rebeca pensó, bueno, pues ya no va a tardar mucho de que Isaac, mi esposo, va a morir. Entonces, yo tengo que ver la manera de cómo mi hijo Jacob tiene que ser bendecido por su padre Isaac. Entonces, Rebeca empezó a analizar las cosas de cómo podríamos engañar a su esposo, a Isaac. Pues este lo viste, ¿verdad? Con pieles de animal y con las ropas de Esaú. Y cuando Jacob es vestido por su mamá, él llega con su padre Isaac, y lo primero que Isaac hace, huele las ropas de Esaú, pero está vestido Jacob. Pero antes de que llegue a esta bendición, Jacob se puso a pensar muchas cosas. ¿Cómo tendremos que mi papá Isaac me bendiga siendo que Esaú es velludo? En el versículo 12 dice, quizás me palpe mi padre y me tenga por un farsante. Allí era un temor del corazón de Jacob. Y aquí viene lo que puede marcar la vida de unas palabras y traiga sobre mí una maldición en vez de una bendición. Entonces, por Rebeca, los ojos de Rebeca estaban puestos en Jacob,
Y cuando se expresa de esta manera, Jacob con su madre, ¿qué tal, mamá, si mi papá se da cuenta de que no soy Esaú, de que lo estoy engañando? Y si me descubre, en lugar de bendecirme, me va a maldecir. Y aquí vemos una madre maravillosa. Y le dice su madre Rebeca, y le responde a Jacob: hijo mío, sobre mí caiga, dice, sobre mí caiga, ¿qué? Tu maldición. O sea, la maldición, si te descubre tu papá Isaac, que esa maldición caiga sobre mi vida, pero no sobre la tuya. Entonces vemos que es una maldición autoimpuesta. Entonces Rebeca aconseja a su hijo Jacob cómo se puede engañar a su padre Isaac. Porque Isaac, acuérdense que estaba ciego, pero en el corazón de Rebeca y en el corazón de Jacob deseaban que la bendición cayera sobre Jacob. Entonces Jacob anhelaba esa bendición, pero este jovencito temía las consecuencias si su padre Isaac descubriera este engaño. Entonces el plan de Rebeca para obtener la bendición sobre Jacob tuvo éxito. Tuvo éxito en el engaño. Pero ¿qué es lo que pasó con Rebeca? Y dice, la palabra dice, sobre mí caiga, ¿qué? Tu maldición. Su palabra, estas palabras de Rebeca la expusieron a una maldición autoimpuesta. Entonces, esta maldición autoimpuesta impidió que Rebeca disfrutara del fruto del éxito de Jacob, porque acuérdense que Jacob tuvo que ir a la casa de su tío Labán, pero él regresa ahora con dos esposas, con Rebeca, perdón, él regresa, ¿verdad? Él regresa con Raquel y Lea, gracias, Raquel y Lea, y con 11 hijos. Entonces, pero eso ya no lo vio, su mamá ya no lo vio. ¿Por qué? Porque pasaron 20 años. Y en ese tiempo es posible que Raquel haya muerto, entonces ya no vio el éxito de su hijo. Entonces, las maldiciones autoimpuestas más trágicas y de mayor alcance, cuando nos dice Mateo 27:26. En Mateo 27, 20 al 26 nos dice: entonces los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Entonces estamos viendo los tiempos de Jesús antes de que Jesús fuera crucificado. Entonces vemos a los sacerdotes y vemos a los ancianos y vemos otra maldición autoimpuesta. Dice que entonces los principales sacerdotes y los ancianos, dice, persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el procurador les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Todos gritaron: a Barrabás, a Barrabás. Entonces el procurador Pilato le dice: ¿qué pues haré con Jesús? Si ustedes quieren que suelte a este hombre que es asesino, a Barrabás. Ellos no lo pensaron dos veces. Dice, todos dijeron: sea crucificado. Dice, sea crucificado. Entonces Pilato, el procurador, le dijo: pues qué maldad ha hecho este hombre. Pero ellos gritaban aún más fuerte diciendo: sea crucificado, sea crucificado. Y cuando Pilato se dio cuenta que no podía lograr nada, no podía convencerlos,
sino que se hacía cada vez más alboroto. Él lo que hizo, dice que tomó agua y se lavó las manos delante de toda la multitud, y lo único que pronunció, le dijo: yo soy inocente de la sangre de este. Será asunto de todos ustedes para que ustedes lo crucifiquen, pero yo no estoy de acuerdo. Entonces, dice que responde todo el pueblo y ellos exclaman y dicen: su sangre sea sobre nosotros. Y esa, cuando dice su sangre, la sangre de Cristo sea sobre nosotros, y es una maldición autoimpuesta. Y aquí viene, dice: y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó Barrabás, y después de haber azotado a Jesús, lo entregó para que fuese crucificado. Entonces Pilato, el procurador, toma la actitud de lavarse las manos frente a toda la multitud, y él dice: inocente soy de esta sangre de este justo. El pueblo de Israel responde: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y hay dos formas de maldición: una autoimpuesta sobre sí mismos. Dice: su sangre sea sobre nosotros. Pero también es una maldición familiar, pero también sobre todo nuestros hijos. Hay dos clases de maldición. Volviendo a la vida de nosotros, muchas personas toman la misma actitud de Rebeca con las siguientes frases: estoy cansada de vivir. ¿Quién ha dicho esas palabras? Estoy cansado, estoy cansada de vivir. Otra: nada me sale bien. ¿De qué me sirve? Otros pueden decir: me doy por vencido o me doy por vencida. Otros dijeran: mejor sería que me muriera. Hace unos días estuve en paciente y le dije: ¿sabe qué? Su corazón no anda muy bien. Mire, doctor, yo ya cumplí con mis hijos. Ellos son profesionistas y me siento que terminé con ellos, con mi responsabilidad, y me puedo morir. Le digo: ¿sabe qué? No lo diga, porque es una palabra autoimpuesta de maldición, y en el nombre de Jesús la cancelamos. Porque la vida de nosotros no depende de nuestras palabras, depende de Dios, definitivamente. Pero también nuestras palabras, que con mucha ligereza, ociosas, pueden determinar en nuestras vidas el éxito o el fracaso. Considero que mis hijos están grandes. Estoy listo para morir. ¿De qué me sirve la vida? Nada me satisface. Siento cada día morirme. Me estoy volviendo loco. Me siento enfermo y cansado. No, olvídate. Es un mal de familia. Así que ahora me toca a mí morir, igual que mis papás, del corazón, de la diabetes, del cáncer. Son palabras de maldición. Nunca tendré una vida normal. Nunca encontraré trabajo. Nunca me casaré. Nunca me embarazaré. Yo sabía que mi esposo encontraría otra mujer. En mi familia siempre hemos estado peleando como perros y gatos. No puedo vivir de mis ingresos. A mi padre le pasaba igual. No puedo darme el lujo de diezmar. Prefiero morir que seguir como voy. Creo que heredé la misma enfermedad de mi familia.
Entonces, todas estas frases, estas malas expresiones son de maldición. Las personas que se expresan de esta manera están invitando inconscientemente a los malos espíritus para que tomen posesión de nuestras vidas y de nuestras palabras. Ahora, el tipo de espíritu maligno. ¿Por qué espíritu maligno? Porque vivimos dos vidas, vivimos en dos reinos, el natural y el sobrenatural. Y el sobrenatural dependemos totalmente de Dios. Pero con mucha facilidad estamos en el reino natural y se nos salen las palabras, porque son palabras tan ligeras que no sentimos las consecuencias que van a tener nuestras palabras. Entonces, el tipo de espíritu maligno que responde lo determina el lenguaje que decimos. Es que me voy a morir igualito. Mi papá murió del corazón. Mi familia está muriendo del corazón. Y también murieron de cáncer. Yo creo que también me voy a morir igual que ellos. ¿Son qué? Maldiciones autoimpuestas. ¿Y de dónde salieron? De nuestra boca. Una clase de espíritu que es muy común es el de la muerte. Este espíritu de la muerte se relaciona con suicidios y muertes prematuras. Por eso vemos muchas veces embarazos y nos damos cuenta o le preguntamos a la persona, a la paciente, ¿cuántos embarazos ha tenido? Es que he tenido 2 embarazos y he perdido a mis hijos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como personas espirituales? ¿De dónde viene el problema de maldición? Y orar para cancelar estas maldiciones. Entonces, cuando hablamos palabras negativas acerca de nosotros mismos o de nuestras mismas, las mujeres, decimos palabras negativas, es como cerrar la puerta al acceso a las bendiciones y nos exponemos a las maldiciones. ¿Por qué? Porque no las cancelamos. Vamos a ponernos a pensar qué cantidad de palabras negativas o de maldición autoimpuestas de todo lo que hemos dicho, te puedas tú identificar. Pero yo te puedo decir una cosa, no te desanimes. Hay una salida. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer nosotros? Tenemos que reconocer que tanto tú como yo hemos dicho ¿qué? Palabras negativas o palabras de maldición acerca de nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que cancelarlas y arrepentirnos. Ese sería el número 1, ¿verdad? Y el número 2, tenemos que cancelarlas, o sea, revocarlas. Y número 3, si yo he dicho malas palabras, tengo que cancelarlas, revocarlas. Entonces, yo tengo que reemplazar esas palabras autoimpuestas, maldiciones autoimpuestas, palabras negativas, las tengo que reemplazar por palabras positivas, correctas. Y la palabra de Dios en Gálatas 3:13, y estas últimas 3 domingos hemos leído en Gálatas 3:13, dice que Cristo ¿qué? Nos redimió, nos compró de la maldición de la ley. No es que nosotros vivamos de acuerdo a la ley, vivimos el tiempo de gracia. El tiempo de gracia significa
que la gracia de Dios a través del Espíritu Santo es para que nosotros podamos llevar una vida de victoria en Cristo Jesús. Para eso es la gracia. Es un favor que no nos merecíamos, pero esa gracia nos hace vivir una vida de victoria en Jesucristo. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Todos hemos dicho palabras negativas. Hemos dicho palabras de maldición. Nos hemos autoimpuesto maldiciones en nuestra vida. Tenemos que arrepentirnos de lo que hemos dicho. Tenemos que cancelar lo que hemos dicho, reemplazarlas por palabras correctas. Pero eso tenemos que hacerlo todos nosotros, porque todos nosotros lo hemos hecho. Levanta tus manos, por favor, y cierra tus ojos. No repitas hasta que yo te diga. Si Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse Él maldición por nosotros, repite conmigo: yo creo que Cristo en la cruz del Calvario me redimió por su sangre de toda la maldición de la ley, porque Jesús en la cruz se hizo maldición por mí. En el poderoso nombre de Jesucristo, toda planta que no plantó mi Padre, que no la haya sembrado Él, sea desarraigada en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Toda raíz generacional impía sea cortada y sacada de raíz de mi vida y de mi familia en el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad que haya echado raíces en mi cuerpo sea arrancada en el nombre de Jesús, porque yo creo que yo tengo un poder en el nombre de Jesús y por mis palabras, porque Jesús vive, porque Jesús murió en la cruz por mí, todo lo hizo en la cruz, porque Él me amó desde la eternidad. Y en el nombre de Jesús desarraigo de mi vida y de mi familia toda palabra negativa, toda palabra incorrecta, la cancelo en el nombre de Jesús y la reemplazo por palabras correctas, por palabras de bendición, porque yo necesito una vida nueva en Jesús. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el poderoso nombre de Jesús yo lo declaro. Amén, familia, que Dios les bendiga.